Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos en un nuevo programa de Vidas con Luz. De nuevo hemos llamado a sus casas. Ustedes han querido poner esta cadena, Popular Televisión, en la región de Murcia y compartir con nosotros esta media hora después de la información diocesana en nuestro programa anterior. Pues tenemos otro testimonio, otra vida iluminada, vida con luz y una vida muy cercana a la enfermedad. Ha vivido la enfermedad de cerca, ha vivido el dolor, el sufrimiento, la muerte. Nos contará ella en distintas circunstancias muy cercanas y ahora ella está pasando por una enfermedad ya desde hace tiempo y bueno, nos va a contar cómo la lleva adelante y cómo la fe es su bastón para poder avanzar. Ella es una cartagenera, enfermera y que nació, si no me equivoco y no tengo las cosas mal, nació con la democracia prácticamente. Porque naciste, María, en octubre del 75. Justo. O sea, que ya hemos dicho la edad. Sí, pero justo totalmente. En ese 75 fue la muerte del general Franco y a partir de ahí todo se desencadena. Sí. Así que vienes en un momento del mundo muy interesante. Muy interesante. María Requena Meana, cartagenera. Sí. Sitúanos en tu infancia, a ver. Pues soy la sexta de 6 hermanos, la pequeña. Y, o sea, los 6 hemos nacido en Cartagena, pero mis padres son de Madrid. Entonces, mi padre aprobó la oposición de aparejador técnico y le daban 3 sitios para poder ir: Gerona, Teruel y Cartagena. Y gracias a Dios eligió Cartagena. Sí, porque ya os habéis hecho ahí. Entonces habéis nacido los 6 hermanos. Los 6 hermanos hemos nacido en Cartagena. ¿Y os lleváis poquito tiempo o hay una diferencia? A ver, yo con el mayor me llevo 12 años. Bueno, no es mucho. No, luego que es Fico, bueno, se llama Federico, pero en mi casa siempre todo el mundo lo conoce por Fico, es el mayor, que es sacerdote ahora. Luego Maena, que es María Elena, pero también por cosas de familia. Sí, los nombres de pequeño. Siempre suele ser el pequeñito, el que no sabe decir el nombre y luego se queda ya todo con él. Y ya se queda, pero vamos, ella es profesora de historia. Yo tenía un amigo que era Federico y los niños cercanos a él le decían Federico, y él decía, no creo que sea tanto para eso, pero al final lo aceptó. Sí. Pues mi hermana Maena vive en Valencia y es profesora de historia. Luego Luis, bueno, mira, ahí están. Aquí estáis los 6. Ahí están los 6. Fico es el mayor, el más alto de todos. Luego está Maena, que es profesora de historia, que es la de al lado. Luego Luis, que vive en Cartagena, es médico y es padre de 4 niñas, 3 niñas y un niño. Luego está Pablo, que Pablo estudió medicina, pero luego se dio cuenta que Dios le llamaba y ahora es sacerdote. Y o sea, vive que los 2 sacerdotes Roma. están juntitos. Están juntitos, sí. Estamos de 2 en 2. Los 2 sacerdotes viven en Roma. Mónica, que todavía no he dicho, está casada y vive en Valencia. Y Maena en Valencia y luego Luis y yo en Cartagena. El médico y yo enfermera, o sea, trabajamos en el mismo hospital. 2 en cada sitio. ¿En Santa Lucía? En Santa Lucía, Muy bien. Sí. Pues entonces tu infancia es una infancia cercana a la iglesia, cercana a Dios, cercana. Sí. ¿Viviste la fe desde pequeñita en casa? Desde pequeña. O sea, yo a veces lo pienso y digo, o sea, ¿cómo lo hicieron mis padres? Es verdad, ¿eh? Para que no es que tuviéramos fe, o sea, es que Dios era el primero en mi familia, pero de una manera supernatural y muy cercana. O sea, yo recuerdo a veces levantarme por la mañana y encontrarme a mi madre sentada en un sillón, pues haciendo un ratito de oración, y eso para mí era lo normal. Y sí, o sea, yo muchas veces ahora que veo digo, ¿pero cómo lo pudieron hacer tan bien y sin dar el follón? Que fuera todo como muy natural. Sí, palpábamos. O sea, en mi casa la verdad es que se palpaba el amor de Dios, pero de una manera muy natural. Yo creo que por la coherencia de mis padres. O sea, ¿Te pasó como suele pasar a mucha gente que vive esta naturalidad de la fe y de la religión de la infancia, que luego se produce un poco de shock cuando llegas al instituto o cuando llegas al centro universitario que estudias y ves que no es lo normal de la gente? O sea, la verdad es que no, porque yo siempre sabía que muchísima gente no tenía fe. Vamos, de hecho mi madre siempre decía teníamos que rezar muchísimo por la gente que no tenía fe. Que hasta siempre se iba adelantando algo Sí, sí que es verdad que cuando ves que, de hecho, yo he disfrutado muchísimo en los sitios públicos, en la universidad, luego en el trabajo, que casi hay muy poquita gente con fe. Y yo ahí soy como pez en el agua, o sea, me apasionan esos ambientes y no, o sea, no fue un choque como decir, esto es un invento que me han contado y luego la vida va por otro lado. No, al revés. O sea, es como decir, qué suerte, porque para mí la fe es un tesoro. O sea, siempre la he sentido como un tesoro. Entonces, como
intentar pues llegar a gente para que comparta ese tesoro. Pero exactamente, lo que queremos hacer en este programa, la fe no es algo teórico. No. Es una experiencia de una relación íntima con Dios que te cambia la vida. Total. No son teorías, no son historias que uno aprende, que estudia y que ya... Sí, por eso, o sea, yo al ver la vida de mis padres y sobre todo la enfermedad y la muerte de mis padres, o sea, yo ya no necesito ninguna teoría. O sea, yo es que estoy convencidísima que Dios existe y que hay otra vida y que estamos llamados para el cielo. Luego llegaremos ahí, pero tú hablas un poco de que tu padre cuando murió pues sonriendo, disfrutando la vida y con todos los hijos y sabiendo que... Dicen que muchas personas el modo en el que tienen de morir nos demuestran el modo que han vivido. Totalmente. No al revés, el modo de vivir nos dice cómo... No, el modo de morir. Sí. Y empezando por Jesucristo, Totalmente. Dando la vida, dice, oye, esta persona ha vivido de otro modo. Aquí están tus padres con el Papa Benedicto XVI. Sí, esta foto es que es súper bonita. Esto fue un viaje que fuimos a Roma a la tesis doctoral de Pablo, de mi hermano Pablo. Entonces, en esa época mi madre ya tenía Alzheimer, de hecho va en silla de ruedas, y mi hermano le consiguió entrada para enfermos para que pudiera saludar al Papa. Y entonces, mi padre estaba feliz de poder haber saludado al Papa y mi madre, como ya estaba con Alzheimer, cuando salió de ahí le dijo a mi padre, ¿y este señor tan simpático de blanco quién es? Claro, pero se le ve contenta, feliz, pero estaba feliz, sí, no consciente. Sí. Yo decía que habías estado cercana al mundo de la enfermedad y al mundo de la muerte por distintas circunstancias y también pues lo estás viviendo. Primero fue la enfermedad de tu madre y después ya fue el fallecimiento también de tu padre. Que tu padre muere antes que tu madre. Sí. Sin embargo, ella desde hace mucho tiempo pues empezó con el Alzheimer. Sí. Cuéntanos un poco esta historia. Sí, pues a ver, yo estaba estudiando enfermería, que era mi pasión, o sea, yo siempre quería estudiar enfermería, y ya no recuerdo muy bien si era finales de segundo o principios de tercero. Pero lo que sí que me acuerdo es que, claro, o sea, el Alzheimer va pasando por fases, ¿no? O sea, todo el mundo dice Alzheimer, falta de memoria, pero es muchísimo más. O sea, el Alzheimer lo que hace es que te vas olvidando de vivir, ¿no? Y hay un montón de fases, ¿no? Entonces, la primera fase, lo que le pasa al paciente, el pobre, es que está tan desorientado de que cosas súper sencillas como hacer la comida ya no sabe, que hay una primera fase un poco como de agresividad. Pero no porque él quiera, sino porque yo recuerdo una vez que dejé a mi madre en Reina Victoria, que es una calle de Cartagena súper conocida, y le dije, voy a aparcar, ve a Mercadona. Pues aparqué y cuando iba a Mercadona me la encontré con cara de pánico, perdida, en mitad de Reina Victoria. Entonces eran como, claro, todo eran como síntomas y justo, o sea, por eso digo que yo siempre, en todos los momentos como más difíciles de la vida, o sea, Dios siempre lo ha dulcificado. Es que estoy convencida porque lo he vivido, ¿no? Entonces, justo yo en esa época estaba haciendo las prácticas en la unidad de valoración geriátrica en el Rosell, con una geriatra buenísima. Y o sea, que tú ibas descubriendo lo que le estaba pasando a tu madre, lo mismo que estudiabas en esos días. Sí, porque además las prácticas eran eso, o sea, que ibas viendo gente, iban valorando y muchísima gente que tenía Alzheimer. Entonces yo me acuerdo que al final de la consulta le pregunté a esta geriatra, digo, oye, mi madre tiene estos síntomas. Y entonces me dijo, María, míralo porque es que esto no es normal para nada. Y entonces sí, realmente... ¿Cuánto tiempo estuvo así hasta que falleció? Con Alzheimer estuvo unos 12 años, sí. Primero pasó unas fases, o sea, enseguida cuando empezó con la medicación, porque claro, hay que empezar con la medicación cuanto antes y eso es lo más importante, porque el Alzheimer son fases, pero está unos años en una fase y luego ya tiene que pasar a la otra. Entonces siempre son como, por ejemplo, la fase de agresividad, en cuanto empezamos con la medicación, ella se volvió como una niña y estaba súper tranquila, de hecho ahí estaba feliz, vamos, era... O sea, tú pasas de ser hija a ser madre. Eso es lo que luego nos dicen, cuando llega un momento de esa fase en el que no se enteran de nada, no sufren, no tienen la agresividad, simplemente disfrutan lo interesante de cada día, lo que le presentan delante, pero ya no tienen conciencia. Claro, o sea, yo creo que yo al vivir con una persona con Alzheimer tantos años, yo creo que sí que, o sea, mi madre me reconoció hasta el último momento. O sea, y luego hubo una cosa muy bonita que si querés luego te la cuento. No, cuenta. Sí, que, bueno, o sea, yo aprendí con el Alzheimer de mi madre a que hay que dejar que la persona tenga Alzheimer, ¿no? O sea, empieza a hacer cosas
que no había hecho nunca. Empieza a repetir todo millones de veces, pero tú no tienes que educar a tu madre, porque no es necesario. O sea, tienes que dejar, y eso me lo dejaron en la asociación de Alzheimer, que tienes que dejar a tu madre que tenga Alzheimer. Y entonces hay muchísima más paz, porque la persona se siente mucho más tranquila. O sea, si tú cada vez que repite le dices, claro, ya me lo has dicho. No se siente exigida, no se siente juzgada. Total. Efectivamente. Y luego yo con la enfermedad de mi madre descubrí una cosa. O sea, la sociedad a veces, tener un Alzheimer es como que te ha caído el marrón del 15, ¿no? Y te han desgraciado la vida, la existencia. Y entonces yo comprendí que si lo que te toca vivir lo eliges por amor, o sea, eres feliz totalmente, y que este tipo de enfermedades es la fuente de la felicidad, porque saca lo mejor de ti. Y en cambio, si te toca un descapotable, todo el mundo te dice, ¡jo, qué suerte tan grande! Y realmente el descapotable no saca lo mejor de ti para nada. Entonces yo saca incluso lo peor, porque empiezas a fardear delante de los demás. Pero es verdad, ¿no? Yo que tengo a mi madre mayor, bueno, pues eso de cuidar de ella, a veces de la gente, bueno, hay que estar mucho tiempo delante, y encima te necesitan más. Yo digo, no lo miro desde ahí, yo lo estoy disfrutando. Es que es eso, totalmente. Y luego que tú de una persona, ¿qué te gusta que tenga? Que sea generosa, que sea alegre, que tenga paciencia, pues es una escuela de virtudes, porque todo eso te lo sacan este tipo de enfermedades. Y lo que te decía de que quería contarte, que es muy bonito, o sea, mi madre también, en una de esas fases que va perdiendo, dejó de hablar, que esa es una de las más duras, porque claro, tú te puedes relacionar, pero ya cuando deja de hablar cuesta más. Y estuvo sin hablar como 8 meses, y a los 8 meses mi hermana se casaba. Entonces yo estaba convencida que el día que se casara mi hermana algo iba a hacer, o sea, seguro, digo, segurísimo. Y entonces estábamos mi hermana Maena y yo en la peluquería, y entonces nos llamó Mónica, emocionadísima, que era la que se casaba, y decía, ay, tengo que compartirlo con vosotras. Dice que se quedó sola con mi madre y le dijo, claro, mi madre ya estaba muy avanzada, le dijo, mamá, me caso. Entonces dice que mi madre abrió los ojos, que la miró con muchísimo cariño y le dijo, qué bien, ¿estás contenta? Y ya volvió a no hablar, pero fue como el mejor regalo. El mejor regalo, qué mejor regalo, ciertamente. Y en esas situaciones de que tu madre está con el Alzheimer ya bastante agudizado, entonces tu padre también, otra enfermedad también seria. O sea, mi padre le diagnostica una displasia medular, pero que no se puede hacer. Mi padre en ese momento tiene 77 años, pero estaba en activo. O sea, se jubiló, pero seguía haciendo otras acciones. O sea, que mi padre me ayudaba con mi madre, o sea, que mi padre estaba perfecto. Y pasó de repente que se empezó a encontrar un poco mal, que empezó a adelgazar, tal, y en 5 meses falleció. Es una cosa rapidísima, una displasia medular, sí, y en 6 meses. En 6 meses. Pero ahí sí que descubrí, o sea, la grandeza de mi padre en esos 6 meses. Y ahí vuelve otra vez una cosa que tú cuentas también, que, bueno, igual que has dicho, que estabas estudiando pues esta valoración en geriatría con ancianos, y llega la enfermedad de tu madre, y tu padre también, otras cosas que tú dices, la casualidad no, lo dices como una presencia de Dios, ¿no? Tu padre muere un sábado a las 10 de la mañana. Sí, eso fue ¿Y por qué dices que es especial? Especial porque, o sea, yo noté cuando mi padre cambió, porque al principio cuando, claro, pasas de hacer todo a de repente depender, cuesta un poco, y sobre todo una persona tan activa como era mi padre. Al principio sí que se notaba que le costaba un poco y de repente yo noté un día que hizo un clic y fue feliz hasta el final. Yo creo que ese día fue el día que dijo, esto se acaba. En que aceptó. Esto se acaba y era, o sea, de cuando le llamaban sus amigos, Federico, ¿cómo estás? Él decía, el cuerpo para abajo, pero el espíritu siempre hacia arriba, ¿no? Entonces me acuerdo que una vez le llamó un amigo con el que jugaba al ajedrez y mi padre le dijo, fulanito, la próxima partida la jugaremos en el cielo. Entonces, claro, su amigo le dijo, Federico, no digas eso. Y entonces dijo, sí, tengo que decir eso, porque si no, no voy a decir el nombre, se pone, si no, nos mentimos a nosotros mismos y acabamos como un político de esa época, sí, sí, pero no voy a decir el nombre. Entonces dice, hay que ser... Y luego a veces en el hospital le ponían el termómetro y no tenía fiebre y le decíamos, papá, que no tienes fiebre, y decía, genial, me muero sin fiebre. Me muero sin fiebre. Cosas que dices, era una persona que estaba completamente en paz. Y luego, el día que falleció fue un sábado a las 10 de la mañana y mi padre durante muchísimos años había estado yendo a misa de 10 y justo se confesaba en misa de 10. Entonces yo estoy convencida que fue un regalo de la Virgen.
El día de la Virgen. Sí. Y a las 10 de la mañana, a la hora que él cada día iba a celebrar la Eucaristía y a confesar. Sí, 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 sí. Y yo en ese momento, o sea, nunca más me ha vuelto a pasar, porque nunca. Claro, estábamos ahí, mi hermana Maena, Pablo y yo, en el momento que falleció. Claro, o sea, yo al ser enfermera sé cómo funciona todo eso, entonces les dije, no vamos a decir nada todavía para poder estar un poco tranquilos con él. Entonces, en ese momento que estábamos ahí, claro, estábamos llorando como es natural porque acabas de perder a tu padre, pero dentro de mí noté como una paz, una alegría y un amor, de verdad, que en la vida yo he sentido eso, nunca, jamás. Fueron nada, unos segundos y nunca más lo he vuelto a sentir, pero es que estoy convencida que eso es una parte del cielo y era como la respuesta de mi padre decir, estoy en el cielo. Efectivamente. Yo estoy convencida. Y tú desde hacía ya años empezaste en un club del Opus Dei y eres miembro, ¿no? Sí. A ver, sitúanos un poquito cómo llegas ahí y por qué decides dar ese paso, decir, oye, mi vida tiene que ser para Dios de un modo especial, consagro mi vida, no una familia, a ver. Sí, o sea, fui por un club del Opus Dei desde que tenía 12 años y, bueno, antes iba a uno de más pequeñas y ahí era como prolongación de lo que había visto en mi casa, la verdad. Y una de las cosas que a mí más me ayudó del club fue, o sea, hacíamos actividades que te lo pasaban muy bien, teatro, guitarra, tal, y hacíamos mucho voluntariado. Íbamos mucho al asilo, hacíamos muchas cosas. También mi madre también nos inculcó mucho eso, ¿no? O sea, y a mí eso me marcó mucho. O sea, lo de ir al asilo me marcó mucho, cuando era muy pequeña. O sea, me llamaba mucho la atención cómo acababa la gente después de una vida entera, ¿no? Y luego también me enseñaron ahí como más profundamente que Jesús estaba en el sagrario y que se podía ir a visitar cuando quisieras. Entonces yo recuerdo que eso a mí se me quedó bastante grabado y salir del colegio y tenía que esperar el autobús porque yo vivía en Tentegorra y entonces podía ir a una iglesia que se llama la iglesia de los Padres Claretianos, antes eran los Padres Claretianos, ahora es una parroquia de la calle Sagasta, y estaba abierta. Entonces yo recuerdo ir durante varios años, estaba 5 minutos, hacía una visita y me volvía al autobús. Pero esos encuentros a mí me marcaron. Entonces yo creo que fue a raíz de ahí... Como una visita al amigo. Sí. Y a raíz de ahí yo creo que se fue fraguando de que yo sabía que Dios me pedía el corazón entero. Te pedía el corazón entero. ¿Y cuándo decides dar el paso? Pues lo decido... ¿Antes de empezar a estudiar enfermería? Sí, antes de empezar a estudiar enfermería. Y sí, y la verdad es que yo estoy feliz. O sea, mucha gente te dice, pero ¿cómo tan joven, no? O sea, como toda la vida por delante y lo entregas todo tan joven. Pero yo es que nunca he pensado que la vocación sea una renuncia, sino que es una elección. O sea, yo he elegido el amor de Dios porque antes Él me ha elegido a mí. Entonces, yo nunca lo he visto como una renuncia. O sea, yo siempre he pensado, es que es igual que si una mujer que se va a casar el día de la boda está llorando como una magdalena porque ha renunciado a todos los hombres menos a uno. No, es como... Entonces yo siempre lo he visto eso, como una elección de amor. O sea, vivo unas cosas, no vivo otras, pero nunca lo he vivido como una renuncia. Como una renuncia, una elección. Sí, efectivamente. Sí. Y entonces, desde entonces, ¿cómo vives tu ser iglesia? Miembro del Opus Dei. Sí. ¿Hay algunos de tus hermanos también en la familia, no? Sí. ¿Y los dos sacerdotes también? Los dos sacerdotes, del Opus Dei. Sí. Y Maena ¿Cómo vives también. en casa eso? Sí. Es decir, ¿la decisión de ellos fue anterior a la tuya o fue...? Sí, ¿Cómo fue? todos fueron antes. Todos fueron antes. Tú eras la pequeña y fuiste después. Yo era la pequeña y fue después. Sí, la verdad es que con mucha naturalidad. O sea, yo en el día a día... O sea, el mensaje del Opus Dei es muy sencillo, ¿no? O sea, es intentar ver a Dios en las realidades diarias, ¿no? Entonces, en cada momento, pues lo que tienes al lado. Y a mí, la santidad de la vida ordinaria. Sí, totalmente. Lo que de otro modo ha dicho el Papa Francisco con esta última carta que nos mandó del santo de la casa de al lado. Total, sí. O sea, sí. Que a lo mejor dices, porque a veces a mis amigas dice, pero ¿qué? Digo, es que es muy sencillo, digo, es que de verdad que no es que te estoy ocultando nada, porque hay gente que piensa que estás ocultando algo de lo sencillo que es, pero es que es eso, es ver en el otro, o sea, es sencillo pero a la vez es muy profundo, porque ver en el otro siempre a Jesucristo, intentar querer a todo el mundo como
Jesús nos quiso a nosotros, pues no es tan sencillo luego a la hora de la día a día, verdad, en el día a día, sí. Aunque ser cristiano es más simple, yo digo sencillo, pero más simple de lo que parece. Por eso hay que dejarse hacer. Si yo digo, el modelo es la Virgen María. Total. Ella no le pide a Dios nada, le dice déjate hacer. Sí. Y es dejar nuestra vida en sus manos. Totalmente. Si me pides algo más, todo lo que me pides me lo has dado. Total, sí. Vamos a dar un salto y nos vamos a otra realidad. Nos vamos a 2017, verano. Verano de 2017, otro momento durísimo. Sí, la verdad es que yo ahí sí que a veces pregunto, digo, o sea, es que ni de casualidad nunca voy paseando por las Ramblas de Barcelona, nunca. O sea, yo he ido a Barcelona 2 veces en mi vida, 2. Y ese año, o sea, justo yo estaba haciendo una convivencia de formación en verano en una casa y mi hermana estaba haciendo otra en otra casa un poco más lejos. Entonces dijimos un día, oye, vamos a juntarnos y nos vemos en Barcelona, pasamos el día tranquilamente, genial. Y se vino con nosotras Miriam, que es amiga mía y amiga de mi hermana también porque trabajan juntas. Y fue el día del atentado terrorista. Y nada, es que nosotros estábamos de turistas totalmente. O sea, de hecho, además, comimos el típico día que tienes tiempo y dices, un día tranquilo. Comimos tranquilamente. Por eso digo, lo piensas y dices, todo es providencial y todo es de Dios. O sea, mi hermana nunca, pero es que nunca va a Desigual, a la tienda de Desigual. Pues ese día, a mí la verdad es que me encanta Desigual. Y en Barcelona hay un montonazo de tiendas de Desigual. Entonces, hubo un día, ese día pasó, imaginas que nunca se prueba nada. Pues esa tarde se probó, bueno, esa tarde, después de comer, un pantalón de Desigual, que eso ya nos hizo ir un poco más tarde. Gracias a Dios. Porque si llegamos a pasar antes, estaríamos al final de las Ramblas, que es cuando fue la masacre bestial. Unos minutos antes, o sea, pilló allí mismo. O sea, nosotros estábamos andando por las Ramblas y siempre decimos que el Barça nos salvó la vida, porque en ese momento, yo tengo un sobrino de 10 años, que en ese momento yo creo que tenía 7 y era del Barça. Luego ya se ha ido cambiando, pero en ese momento era forofo del Barça y entonces nosotros queríamos comprarle un estuche, una camiseta, algo. Entonces estábamos paseando tranquilamente por las Ramblas a la hora y fuimos a un puesto y no vimos nada y volvimos a pasear por medio de las Ramblas. Y entonces Miriam, que es la chica que está al lado mía, yo soy la que tengo al niño. Esta foto la encontrasteis al día siguiente. Al día siguiente en un periódico. Y os visteis en el periódico, sí, en Avui. Sí. Y esto, entonces Miriam dijo, ahí hay otro puesto que tiene cosas. Entonces nos acercamos a ese puesto, que gracias a Dios, ese puesto que nos acercamos tenía un escalón. Entonces de repente fueron segundos. Se escuchaba el silencio y mira que había gente corriendo, todo el mundo corriendo y un ruido de un coche. Y entonces alguien dijo, entrar corriendo, ¿no? Entonces subimos y entonces una persona se bajó, o sea, estaba el puesto y estaba el mostrador. Una persona se bajó corriendo y entonces en ese momento yo pensé, esto es un atentado. O sea, yo no sé por qué, pero pensé eso. Y entonces enseguida vimos la furgoneta que en nuestro, o sea, donde estábamos nosotros, como había un escalón, chocó, porque iba chocando para matar a todo el mundo. Chocó y perdió delante nuestras el guardabarros. Y siguió. Y entonces en ese momento, claro, no sabías si salir o no, porque no sabías nada más. O sea, no sabías si había más terroristas, si había más gente, si... Claro, desconcierto total. Sí, pero claro, tú eres enfermera. Y Miriam me dijo, María, hay heridos. Entonces, en ese momento, a mí lo que me ayudó fue el chico del patinete, me vino a la cabeza súper fuerte. Y pensé, y luego también me vino súper fuerte decir, llevas años formándote cristianamente. O sea, yo siempre recibo una vez a la semana unos medios de formación cristianos. Digo, tantos años formándote y ahora quedarte aquí... Ahora tengo la ocasión de dar testimonio y de ejercer la digo, es que no puedo. Enfermería. Y entonces salí y me encontré un hombre chorreando sangre, una mujer histérica que era su mujer llorando como una magdalena, una niña adolescente llorando a lo bestia y este niño descolocado, porque era su padre el que estaba ahí. Entonces yo lo único que pensé es, este niño no puede ver esto. Y entonces lo cogí. Y al cogerlo, no vi el resto. Entonces yo siempre digo, o sea, cuando tú haces algo también por los demás, Dios como que te
también te regala a ti cosas, porque luego nos metieron en un restaurante y ahí vimos toda la masacre y todo lo que había pasado. Pero al estar con el niño, yo no me giré a mirar lo que estaba detrás mía, y detrás mía estaba toda la masacre de todo el niño. O sea, la realidad de la vida y la muerte en un segundo. En un segundo. Otra vez. Sí, en un segundo, sí, totalmente. No, y luego por la noche yo me acuerdo, claro, esa noche vamos, no podías dormir, pero sí que me venía a la cabeza, ¿por qué ellos sí, por qué tú no? O sea, como decir que es un misterio realmente. Y luego, sí. Cuando resulta que estás en esa situación y las cosas no es suficiente con todo esto, sino que además tú, que habías estudiado también para enfermera y te había gustado el mundo de la oncología y trabajado siempre en esos departamentos, y cuidados paliativos y cuidados también, paliativos, sí, y le habías formado en cuidados paliativos, y de pronto pues te aparece también a ti que sientes una mama, sientes el problema, y de pronto te detectan personalmente tú un cáncer de mama. Un cáncer que todavía lo estás llevando adelante con todas sus situaciones, con 2 o 3 recaídas, y una de las cosas que dices que te está impidiendo ejercer la enfermería, que es lo que quieres, y no sabes si trabajarás o no trabajarás. A ver, ¿cómo se lleva esa situación? ¿Todo esto te ha ayudado a llevar ahora también? Sí, totalmente. O sea, yo lo que tengo claro es que tú, cuando te viene alguna situación difícil, tú tienes una vida. O sea, tú tienes una escuela. Dependiendo de cómo haya sido tu vida y tu escuela, pues reaccionas de una manera. O sea, yo he tenido una suerte grandísima de ver el ejemplo de mis padres, eso es lo primero, de ser enfermera, porque he visto muchísima gente y he ayudado a morir a muchísima gente extraordinaria, o sea, que ha llevado la enfermedad muy bien. Y también a mí una cosa que me ayuda es que sé lo que va, o sea, sé lo que hay. Soy enfermera, he estado 7 años en oncología, no tienen que, he visto perfectamente lo que hay. Exactamente. O sea, yo cuando empiezan, no, pero a ti no, porque nos... Digo, a mí es que eso no me ayuda, es que sé lo que hay, o sea, sé perfectamente... Es que sabes lo que significa que te den radioterapia, que te den quimioterapia, sabes lo que va a pasar. Claramente, y sé lo que significa una metástasis. Un cáncer de mama metastásico en estadio 4, es que sé perfectamente lo que significa. Entonces, si Dios quiere hacer un milagro, pues lo hará. Las estadísticas normalmente dicen que son 5 años, pero con la medicación lo que se intenta es cronificar. O sea, yo el tema, por ejemplo, de me voy a morir, no me voy a morir, lo he dejado en manos de Dios completamente. Sobre todo que una cosa que aprendes en cuidados paliativos es eso. Es que, o sea, cuidados paliativos no es estar, porque como mucha gente te dice, ay, qué triste, cuidados paliativos, qué triste. Digo, es que para nada. O sea, cuidados paliativos es justo dar vida a la vida que queda por vivir y vivir hasta el último segundo. Con dignidad. Yo estoy convencida que no me voy a morir ni un minuto antes ni un minuto después del que quiera Dios. Y ese es el que yo quiero también. Entonces, no pienso para nada en me quedan 5 años, me queda 1, me queda... entonces intento eso, vivir el día a día, pero una persona sola no puede, porque esta enfermedad es dura. O sea, no nos engañemos, o sea, es dura, claramente, ¿no? O sea, y estar siempre enferma y siempre con tratamientos y... Yo, si no fuera, porque comulgo todos los días y hago un rato de oración y me confieso con frecuencia, yo, para mí, o sea, esa es como mi tabla, y es lo que no solo lo vivo, sino que pienso, sí se puede ser feliz teniendo una enfermedad avanzada con un pronóstico que puede no ser bueno. O sea, puedes ser feliz si tienes a Dios. Yo, por lo menos, desde mi experiencia. Por eso hablábamos antes que es lo que es la fe. La fe es decir, ves vivir una experiencia de un modo diferente. Y tú decías, yo sé lo que hay, o sea, sé lo que hay médicamente. Claro. Sé lo que hay a nivel de tratamiento, sé a dónde me lleva y sé si se puede curar o no por ahora. Claro, y sobre todo que... Pero no solo eso, sino que además de la fe, sabes qué hay después. O sea, que la muerte no es el final. Para nada. Lo tienes clarísimo. Para nada, con lo lo cual, clarísimo. También es un modo de vivir esta experiencia, sí, diciendo que no voy al vacío, que no se acaba. Totalmente, y sobre todo que, o sea, muchas amigas mías que no tienen fe y que no tienen la suerte de la fe, pero que nos queremos un montón, yo las quiero muchísimo, pero mucha gente te dice, María, tú no pienses. Digo, pues no, es que gracias a Dios, como soy católica, puedo pensar. Es que si la situación es ser imbécil, ¿no? O sea, no puedes pensar. No me quiero hacer el tonto. ¿no? Exactamente, y sobre todo que yo siempre he pensado que si sabes la verdad,
O sea, lo de la verdad os hará libres del Evangelio es una realidad. O sea, yo con mi madre lo palpé, digo, es que esto no es un drama, no es un drama porque luego se va al cielo y va a ver, va a andar, va a hacer todo, es un tiempo. En el cielo no hay Alzheimer. Exactamente, ¿no? O sea, que tanto... Yo lo que sí que a mí no me gustaría vivir esta situación, o sea, y eso no quiere decir que no llore, ¿eh? O sea, claro que lloro muchas veces porque me apasiona mi trabajo y claramente es muy difícil que vuelva. Y porque hay situaciones que estás agotada, o sea, que tener fe no te quita nada de humanidad. O sea, claro que cuestan las cosas. Jesucristo era totalmente Dios, por eso, pero totalmente hombre. Por eso. Y sufre en agonía. Claro, y en la cruz no está, venga, que solo son 3 horas y luego ya no pasa nada. No, él está ahí sufriendo. Por eso, o sea, la cruz es un misterio de amor. Yo eso lo pienso muchas veces. O sea, si un Dios que ha muerto y por mí, o sea, me quiere fijo. Entonces, aunque no lo entienda, a veces, ¿no? Aunque no entienda si esto ahora y esto, y algo bueno tiene que salir, ¿no? Yo creo que sí. Sí, por supuesto. Casi como última cuestión, y ya cierras tú como quieras, pero es porque... ¿Cuántos sobrinos tienes? ¿O sobrinas? 4. 4, 3 y 1. Sí. 3 chicas y un chico. Sí. ¿Qué edades tiene? Pues la mayor tiene 22 años y está haciendo enfermería. Luego está Marta, que tiene 20 y está estudiando medicina. O sea, el mundo de la familia está María, que es mi ahijada y tiene 15 años. Y luego Luis, que es el pequeño y tiene 10. Y la pregunta es, porque me imagino que ellos, como jóvenes y como gente que está por delante y que tiene una vida larga y feliz para adelante, seguro que te han planteado cuestiones a las que has tenido que darle respuesta. Y te habrán preguntado, tía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo estás contenta? ¿Cómo estás feliz? ¿Pero cómo lo llevas? Y a lo mejor ellos están más asustados que tú. Y lo digo de paso a ellos porque es el testimonio que estás dando cada día en tu ambiente, con tus amigas, como digo. Pues un poquito de las preguntas y de los comentarios que ellas te hacen, ¿cómo dar ese testimonio? Yo creo que con la vida. O sea, la verdad es que, bueno, sí, Marta y Lucía alguna vez sí, pero como... pero ellos saben también mi vida y saben mi relación con Dios. O sea, yo hablando con Marta así un día más, me decía, pero María, ¿no tienes miedo? ¿No tienes...? Y digo, es que Marta, yo me fío de Dios. O sea, es que no es... O sea, no sé si cuando llegue el momento, hombre, cuando te dicen tienen metástasis en hígado, pulmón, axil, pues dices, pues adiós con el corazón, ya me queda poco. Pero no, o sea, en ese momento, claro, piensas, o sea, esto no es una broma, esto va en serio. Pero es que yo creo que el cielo también va en serio, porque si no, la cruz no tendría sentido. No tendría sentido. Yo creo que... Si nuestra fe es para aquí, decía San Pablo, sí, somos los más desgraciados del mundo. Exactamente. Y entonces la vida es una porquería y además un juego macabro. Sí, venir para sufrir y morir después. Claro, no tendría sentido. Pero es que, o sea, yo sí que les decía, digo, es que esta vida, o sea, es para aprender a amar. Y yo creo que en todas estas cosas aprendes a amar, ¿no? O sea, yo hay veces que con tratamientos de quimio muy potentes que estás agotada, o sea, agotada que ves gente correr y te cansa solo de verles correr, digo, ¿por qué corren tanto? Yo que me he parado. Pero, y a veces como el mundo corre tanto y todo el mundo tiene todo el mundo corriendo y parece que vamos a salvar el planeta y ahí venga de cosas y digo, pero es que estamos aquí para aprender a amar, no para hacer cosas. Y como tú has dicho antes, para aprender a amar desde el sufrimiento, pero además el sufrimiento saca lo mejor de cada uno hacia los que están sufriendo también, con lo cual haces que otros aprendan a amar, no solo tú. Claramente, como tú te pasó con tu madre, una escuela. En el tiempo de tratamiento durante esos años. Es una escuela totalmente. O sea, yo creo que el mundo sería mucho más feliz si no escondiéramos el sufrimiento. Si no lo escondiéramos, ¿sí? Efectivamente. Sí, sí, sí. A mí por eso una de las cosas de las personas que más me han ayudado en mi vida es Juan Pablo II. Y la enfermedad de cómo la llevó. Y no cómo llevó el final nunca. sin esconder sus carencias. Pues María, ha sido un placer estar contigo este tiempo. Nos hemos pasado de tiempo, menos me da igual, porque estábamos encantadísimos y ojalá pudiéramos tener un programa de 1 hora. Bueno, pues que Dios te siga bendiciendo hasta que Él quiera y cuando pases allí y ya estés con tu padre, pues intercede por los que podamos seguir aquí, si es que pues nadie sabe. Si es que te llega el momento antes que a cualquiera de nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y a ustedes, señoras y señores, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya lo saben, cada miércoles a las 10 de la noche en Vidas con Luz. Y como siempre decimos,
que no han podido verlo, que se han tenido que ir a medio, que han llegado tarde. Bueno, pues en este caso María, una enfermera, está sufriendo pues una enfermedad seria y ha vivido cerca de la muerte en varios momentos. Pero lo quieren ver cada día, lo pueden tener en YouTube. Busquen ustedes Vidas con Luz, Popular Televisión Murcia, ponen el nombre del invitado y si no, el listado de todos los que quieran, más de 200 programas. Buenas noches y hasta la semana próxima si Dios quiere.